todos los que estén buscando perdón, hasta aquí por estos medios que yo he dicho, nunca tendrán perdón. Jamás. Por medio de demandas, por medio de sufrimientos, pues, personales, por medio de buenas obras. Las buenas obras son muy hermosas, pero no le ganan el perdón a nadie. Por medio de buenas obras tampoco nadie puede ser perdonado. Hacer buenas obras. ¿A poco porque ahorita ya no te emborrachas, ¿sí?, y das una plática para los niños que no se emborrachen tampoco ellos? Eso ya te va a borrar todas las borracheras abominables que cometiste, ¿verdad que es imposible? Y los sufrimientos que se le causaron a los niños y el mal ejemplo a la sociedad, todo eso, y los insultos que proferiste para tu esposa, ¿verdad que es una tontería pensar que ya una cosa? Si siempre fue tu obligación hacer el bien, aparte, o sea, no estás haciendo nada de más el día que empiezas a hacer lo bueno. Es como el ladrón, ahora sí voy a pagar impuestos. Pues sí, ¿ya por eso te vamos a perdonar todo lo que no pagaste de impuestos o qué? ¿Todos tus robos a la nación? No. Si siempre fue tu obligación no pagar impuestos, siempre fue tu obligación no asaltar bancos, siempre fue tu obligación hacerle el bien a la sociedad, ¿verdad? Como un ciudadano honorable. Eso fue tu obligación. El que lo empieces a hacer ahorita es normal. Es lo que Dios siempre ha demandado de ti. Eso no es la paga de lo demás, no. Lo demás está grave. Negra es la lista de los pecados. ¿Cómo entonces podrá ser salvo? No puede ser salvo. Por medio de oraciones tampoco se salva, anótenlo por favor. Ni oraciones, ni rezos, ni ayunos, ni nada de eso lo hacen al hombre ni mejor, ni le otorgan perdón delante de Dios. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. La única manera es que muera eternamente. Exactamente. Vamos a volver a Romanos 3. Romanos 3 al revés. Ya entendimos, es imposible que sea perdonado. Primero Dios tendría que dejar de ser Dios y volverse un mentiroso antes de Dios otorgar un perdón así nada más. No puede, es justo. Y los jueces justos, su trabajo es dar el justo castigo a los pecadores. Eso es lo que tiene que hacer. Y entonces es honrado. En el verso 20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno, punto. Nadie, es imposible. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Vamos a ver ahora esto. Es cierto que Dios es justo, muy justo, justísimo. Ha mandado tanta gente al infierno que tú no te imaginas. El infierno está ahorita lleno de gente que una cosa pueden cantar: justo es Dios. Lo que tengo ahorita es exactamente lo que me merece. Está lleno el infierno ahorita de personas. Está ahí Datán, está ahí Coré, está ahí Acán, están ahí los pecadores, está ahí Absalón. Está mucha gente en el infierno. Y ellos te podrían ahorita decir, con lágrimas en los ojos quizás, Dios es justo. Yo me imaginaba que a la hora me iba a perdonar a la mera hora Dios, que quizás en la última hora me iba a echar una oracioncita, pero no sucedió así como yo pensaba. Yo pensé que Dios era más amor que justicia y empezaba, pero ahorita ellos están en el infierno. Saben que Dios es justo, saben que están pagando, ¿sí?, la deuda por sus pecados y que la van a pagar eternamente, porque ese es el pago precisamente y lo horroroso del infierno. Ahí están, ya, saben que Dios es justo. Pero Dios, aparte de ser justo, sabemos que es benevolente. Esa es otra parte de su carácter. O sea, Dios en su benevolencia desde el cielo vio al hombre en semejante situación. Dijo, bueno, ¿qué sucede? Sí, han pecado. Y no voy a dejar yo de ser justo ni una micra, ni un milímetro. Yo voy a aplicar mi justicia. ¿Cómo pues podré hacer para otorgarle un perdón al ser humano? Porque sí me gustaría ayudarlo, porque lo veo en su miseria y veo el horroroso fin que le va a esperar, como muchos ya están ahí. ¿Cómo puedo hacer, ¿sí?, para lograr perdonarlo
sin dejar de ser justo. Ese es el gran dilema. ¿Cómo? Si lo perdono así nada más, pues yo ya sería mentiroso, porque yo dije que la paga del pecado tiene que ser muerte. Si a uno sí lo perdono y a otro no, ya no soy justo, porque tú estoy haciendo acepción de personas en favor de X persona. Si lo perdono así nada más, en vez de honrar la ley, la voy a debilitar, y los santos ángeles que están en la gloria, pues quizás dirán, entonces no hay problema con pecar, vamos a seguir haciendo la maldad, pues total, Dios es tan misericordioso que cualquiera perdona en cualquier momento, así nada más arbitrariamente. No se puede. ¿Qué haré? ¿Cómo pagará el hombre? No tiene con qué pagar su deuda. Aunque le diga que se arrepienta, aunque le mande a los profetas y se arrepienta, no, tiene la deuda y yo tengo que cumplir la justicia. Entonces ya dice Dios, bueno, voy a hacer esto. Voy a hacer un método para poderlo perdonar justamente. Voy a enviar a mi Hijo amado, a Jesús. Y Él lo que va a hacer va a pagar la deuda que ellos tienen. Tiene que haber sentencia sobre el pecado, la paga del pecado es muerte. Ahora bien, entonces Jesucristo va a ir ahí y Él va a tomar y va a sufrir esa separación de Dios y va a ajustar la muerte por ellos, para que a la hora que Dios otorgue un perdón a toda la gente, nadie jamás se le ocurra decir que Dios es ligero con el pecado, que Dios no cumplió su palabra, etcétera, etcétera. Y por el contrario, eso va a ser todavía un estímulo más para ellos, para que nunca más vuelvan al pecado, porque van a ver cuánto se les ama. Y así Dios va a ser el justo y el que justifica. Provino de Dios. Tú no puedes hacer nada. Si Dios no da al Hijo para que Él muera en esa cruz y guste la muerte y la experimente, no puedes tú hacer nada para pagar tu deuda. Eso es lo que es la salvación por gracia. Dice, justificados gratuitamente. Ve el cuadro que acabamos de mirar hasta hace unos momentos. ¿Qué? No puedes hacer nada. Aunque te volvieras el más bueno y piadoso de los hombres, si fuese posible, no pagas ni un pecado, ni el que cometiste el primer día que tuviste uso de razón. Y eso ya merecería muerte eterna. Entonces Dios lo que hace, dice, ok, voy a mandar a mi Hijo. Dice, me voy a despojar de mi Hijo, ¿sí? Para que mi Hijo sufra todo ese castigo. Y así todo el universo sabrá que yo no paso por alto mi ley y de yo sigo cumpliendo las demandas. Y al mismo tiempo, el mismo Jesucristo, dice la palabra, se ofreció a sí mismo por nosotros. Y dijo, es más, qué miseria. Velos, están perdidos. Eso es lo que es estar perdido, hermano, sin esperanza. Aunque te reformes, no pagas. Y Dios no va a cambiar de ser quien es justo, va a dar castigo. Y va a dar el que dijo. Perdido estás. No eres mejor delante de Él, estás enemistado eternamente con Dios. Y Dios, con un carácter tan santo y tan justo, no puede más que mandarte al infierno como ya lo ha hecho. ¿Qué? Pobre hombre. En verdad Dios, Jesús, se compadece de la miseria del hombre. Dice, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir allá, ¿sí? Y públicamente, para que todos los ángeles del cielo lo vean, que lo vean los demonios, que lo vea el ser humano, que quede registrado en un libro para todas las historias, voy a pagar esa deuda que ellos tienen. Entonces viene Jesucristo y muere, como ya lo hemos estudiado en las clases pasadas. Muere en esa cruz y gusta la muerte. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios se aleja de él y experimenta esa muerte, ¿verdad? Que es lo que todos nosotros debiéramos haber experimentado. Y entonces es pagada la deuda. Y entonces, hermanos, Dios es honrado y es levantado. Él es el justo, y no solo el justo, sino de él partió la justificación. Así. Y después Dios dice esto: ok, ya está pagada la deuda de todos los hombres. Está pagada. Cuando Cristo muere y dice consumado es, la deuda de todo ser humano que haya pecado está satisfecha. Pagó. Están pagados los pecados. Pero después Dios dice algo: ¿a quién le voy a contar ese sacrificio como verdadero en su vida? A todo aquel que crea. A todo aquel que ponga su confianza en que Jesús murió por él, a ese le van a ser perdonados los pecados. En los hechos, aunque la deuda está pagada. Vamos a leer otra vez, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, el método de justificar de parte de Dios, cuando Dios declara a alguien que ya está justo, que no debe nada, testificada por la ley y por los profetas. Ese método
Ya viene anunciado desde Isaías 53, ustedes lo han leído, iba a venir alguien a pagar la deuda. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, esta justicia de Dios le va a ser contada, o Dios va a declarar con su boca, ella es justa es, ¿a quién? Al que ponga su confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz por ellos. Y después dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿En qué ves tú la gracia de Dios? En que no tenía por qué mandar a su Hijo. No hiciste nada tú para merecerte, ni yo tampoco, que Jesús viniera a morir. Es más, hicimos todo lo contrario. Sin embargo, esa es su gracia. Y manda al Hijo a morir gratuitamente. ¿Por qué? Porque no hiciste nada para merecer que Jesús muriera por ti, ni tampoco hiciste nada para pagar tu pecado, porque no lo puedes pagar con nada. Es gratis. A eso se refiere a que es gratuita, ¿sí? Esa gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, no porque hiciste buenas obras, no porque te arrepentiste, no porque lloraste, no porque clamaste, no porque ahora estás haciendo lo bueno. Eso es ridículo. Eso no paga tus pecados. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que pagó la deuda es la muerte de Cristo. Eso es lo que pagó la deuda. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. A Jesús lo puso Dios como pago de la deuda. Eso es lo que está diciendo. Eso es la propiciación. Pago de nuestra deuda. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, o sea, con el objetivo, con la intención de manifestar en este tiempo su justicia. En este sentido, justificar personas, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que tú te hayas arrepentido está mandado en la Biblia. Es parte del verdadero evangelio y nunca va a dejar de ser parte de eso. Pero hasta ahí nada más. Eso no te otorga un gramo de perdón de parte de Dios. Pero el que te hayas arrepentido no te da el perdón de Dios, ni te da derecho al perdón de Dios, ni nada. Dios no perdona al que se arrepiente. Aquí dice que perdona y justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, el que tiene esa confianza y esa única confianza, que el único pago por la deuda de su vida pasada, que vale la pena y que cancela su deuda, lo único es esa muerte de Jesús en el Calvario. Ese es el que es de la fe de Jesús y ese es el que es llegado a perdonar. Solamente esos. El que no confía es que yo ya me arrepentí, porque esas son obras de la ley. El que dice, pero es que ya no hago lo mismo que antes, por las obras de la ley nadie será justificado. Pura soberbia. Dios no se lleva la gloria en eso. Pues claro que ya me perdonó porque yo lloré, porque yo clamé, porque yo me quebranté, porque yo he hecho un gran esfuerzo. Eso no te da el perdón. Eso es tu obligación, hacer el esfuerzo. Nada de eso. Él solamente justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, al que confía en que Jesús en esa cruz pagó su deuda pasada. El que solo descansa en eso. El que sabe que no tiene con qué pagar la deuda, que su vida es miserable, que su pecado es demasiado grande, y el que dice solamente Jesús pagó mi deuda, por eso soy perdonado. Solamente esos, ningunos otros en las Escrituras logran alcanzar el perdón de pecados. Ahora es tremendo esto de la justificación, porque ¿quién es el que condenará si Dios es el que justifica? Dice la Biblia. O sea, Dios en el cielo dice, Él no me debe nada. Toda su vida pasada está borrada. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, dice el Salmo. Esos son los que son declarados justos sin las obras de la ley. Por fe, salvos por la gracia de Dios, que saben que en sí mismos no tienen ni manera, ni dinero, ni con qué pagar la deuda, ¿sí? Y que justifican totalmente a Dios y que dicen, el infierno es lo que merezco, exactamente lo que tú dijiste, ¿sí?
te justifico a ti, soy lo que tú dices, ¿verdad? Obviamente están arrepentidísimos, eso ya no lo tenemos que mencionar porque es parte del Evangelio, pero no solamente están arrepentidos, sino que simplemente reciben esa gracia y dicen, Señor, pues para algo valió el sacrificio. Si tú dices, Señor, que es Jesús, que fue inocente por cierto, pagó la deuda por todos los pecadores, si tú dices eso y tú prometes eso, yo confío solamente en que Jesús pagó mi deuda. Y en ese momento es cuando viene la justificación verdadera y el perdón de los pecados. Y entonces Dios dice, en el cielo te declara justo. ¿Quiénes? Los que confían en eso. Y una vez que tú has hecho eso estás entendiendo ahí lo que es la gracia de Dios. ¿Estás comprendiendo? O sea que no sería difícil que hubiese algunos de aquí que estuvieran arrepentidos, mas no justificados, ¿sí? Convertidos en el sentido de que buscan ahora a Dios, pero no perdonados, y que todavía fueran a ir a parar a las profundidades del infierno por su soberbia de tratarse de salvar por sus propias obras, y no por simplemente haber puesto su confianza en que Jesús murió por ustedes, y que ese es el pago de la deuda. Dios desde el cielo ha dicho, Dios que no miente, que el único pago por la deuda de un hombre es lo que Jesús hizo en la cruz, solamente. Hasta ahí. Eso es lo único que paga. No hay otra cosa que tú puedas ofrecer a Dios para pagarle. Ni tus buenas obras, ni nada de eso, olvídate de eso, eso no paga nada. Solamente el único que pagó la deuda es Jesús, porque Él gustó la muerte, la experimentó. Fíjese el apóstol Pablo, por favor, acompáñame aquí a Timoteo 1. Dice así, 1 Timoteo 1:15. Vamos a ver cómo Pablo alcanzó consuelo. Cuando una persona duda si es perdonada o no es perdonada, por lo general es que no ha sido perdonada. No ha sido perdonada. Cuando tiene dudas si ha sido perdonado o no, no ha sido perdonado, por lo general. Cuando una persona anda buscando señales para buscar si Dios lo ha perdonado o no, no ha sido perdonado. Que Dios me revele por medio de una profecía si yo ya fui perdonado. Que Dios me revele por medio de una cierta palabra si ya ha sido perdonado. Que Dios me revele por medio de un sueño si ya ha sido perdonado. Que Dios me revele por medio de un éxtasis o un sentimiento si ya ha sido perdonado. Que me confirme de esta forma u otra. Son puras manifestaciones de incredulidad en su palabra. No hay nada de eso. No hay perdón ahí. Ahora, tú te podrás haber gozado mucho en las revelaciones de Jesucristo y no estar perdonado. También te lo digo, porque la luz de Dios es bien hermosa y de veras brilla bien bonito Cristo. Podrás emocionarte hasta estar conmovido y no estar para nada, ni siquiera perdonado, porque este es el único método por el cual Dios llega a perdonar a una persona, justificado. ¿Está entendiendo? ¿Sí? El que está buscando confirmaciones extrañas de que si ha sido perdonado o no, es por una razón, porque no confías lo que dice la Biblia. Tú no has confiado que Jesús pagó tu deuda. Tú no le confías a Dios todavía. Tú crees que Dios es mentiroso. Eso es lo que estás diciendo. Eso es lo que tú crees, que Él es un mentiroso. Él, que cuando Dios dice ahí que todos los que vengan y pongan su confianza con sencillez, sin confiar en ellos mismos, de que Jesús pagó su deuda, todo está pagado ya. Eso es lo que la Biblia te manda que creas, esa es su promesa. A esos Dios les promete que cuando te mueras no va a pasar nada, sino que te vas a ir a la gloria, que vas a ser librado del juicio, que no vas a ser tenido por culpable de todo lo que cometiste antes en tu vida. Eso les promete. Esa es la promesa del Evangelio. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Esa es la promesa de Dios en Cristo Jesús. Que cuando mueras no te vas a ser tenido por culpable, y que el día de hoy Dios ya no te toma en cuenta lo pasado, aunque te acuerdes de ello, ¿verdad? Porque puedes tener memoria, ¿verdad? Si eres un ser humano, no hay problema. Aunque te acuerdes, aunque no te guste lo que hiciste, pues claro que no te gusta. Pero lo que Dios te libra es de la culpabilidad delante de sus ojos. No delante de tu mamá, quizás nunca te perdone ella. No quizás delante de tu marido o de tu tía o de los de la escuela, eso no importa. Delante de Él te libra de la culpabilidad, en el sentido que Dios dice, no te voy a tener por culpable de toda esa vida pasada. No importa lo que hayas hecho. Para mí no cuenta eso, es como si no hubiera existido. Y te empieza a tratar desde este día como que no hubiera pasado nada. Y te restaura el compañerismo con Dios y a su comunión. Esa es la doctrina de la justificación bíblica. Vamos a ver cómo alcanzó el consuelo Pablo. Créeme que Pablo es un ejemplo de un perverso, ¿sí? De un fariseo orgulloso, hipócrita, sin un sepulcro blanqueado lleno de inmundicia por dentro, lleno de odio, que se sentía muy puro,
pero lleno de rencores, que respiraba amenazas y muerte, que torturó cristianos queriéndolos obligar a que blasfemaran el nombre de Cristo, perverso, ¿sí? Un hombre malvadísimo. No te lo puedes imaginar a Pablo lo que él era. Él es el ejemplo de la conciencia más asquerosa que puede haber, del hipócrita más grande. Fíjate lo que Pablo dice, ¿en qué alcanzó reposo él? Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿En qué alcanzó reposo Pablo? En la cruz, en lo que Cristo hizo por él. Fue lo único, ¿sí?, que pudo borrar su conciencia de culpabilidad. Él fue y reposó en eso. Dijo, está bien, yo he hecho lo peor. Todo lo reconoció. No se justificó ni un milímetro, ni un centímetro de cuánta maldad había hecho, ¿sí? Dijo, en verdad merezco el infierno, eso y más. En verdad ya no quiero volver a hacer eso, pero yo sé que todo esto no me paga. Pero él empezó a ver la muerte de Cristo. Dijo, entonces ¿para qué murió? Tuvo que valer para algo ese sacrificio, ¿no? Valió el que él muriera, porque él no tenía que haber muerto por sí mismo, porque nunca hizo nada. Valió esa sangre que fue derramada, ¿no? La fe en su sangre, dice Romanos 3. Esa vida que fue derramada. Entonces se satisfizo la demanda de la ley de Dios, ¿verdad? Murió. Y Dios, que no miente, está prometiendo y diciéndome que el que ponga su confianza en que Jesús murió y pagó su deuda, eso es suficiente para que sea totalmente perdonado y borrado lo pasado. Sus torturas hacia los cristianos, sus persecuciones, sus mentiras, su inmundicia, su hipocresía, su jactancia religiosa, su injusticia, todo eso y más alcanzó. Jesús pagó esa deuda, dice. Entonces dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se sentía el primero de los pecadores por todo lo malo que había hecho. Quizás no fue un homosexual ni esas cosas, pero créeme que esas cosas le fueron peor cuando supo que andaba persiguiendo a Cristo mismo. Era para volverse loco, hermano. Y que torturó a los santos, etcétera, etcétera. Y que era un hipócrita, que toda su sabiduría y su universidad con Gamaliel no le servían para nada. Que era un mentiroso. Él se sentía muy culpable. Él estuvo ayunando 3 días, dice la Biblia, y 3 noches. Ni siquiera probó agua de la convicción de pecado. Se sentía vendido al pecado. Veía que había transgredido grandemente. ¿En dónde encontró reposo Pablo? Aquí la palabra clave. Palabra fiel y digna. Yo soy el primero de los pecadores, de eso no hay duda. Merezco todo. Pero Jesús vino aquí para una cosa: a morir por los pecadores. O sea, a pagar mi deuda. Y esa gracia yo no la voy a rechazar. Se los digo, hermanos. Y ese favor, ¿por qué? Porque Él quiso, porque yo no me merecía eso. Ya sabe que se merece el infierno. Yo no voy a desperdiciar, yo no voy a rechazar, yo no voy a pelear con Dios. Él quiso eso. Esa es la voluntad del Padre, tan hermosa, ¿sí?, tan gratuita, tan preciosa. Yo no voy a desperdiciar eso. Murió, y murió, dice la Biblia, que por todos los hombres y por pecadores, y yo soy uno de esos. Entonces Él se acogió, se tiró a los pies de Jesucristo con confianza. Si Dios dice que la deuda está pagada, la deuda está pagada. Y Dios no es mentiroso. Todo está borrado. Dios no me tiene por culpable. Y en el cielo me va a declarar justo. Y no me tengo que preocupar del día que me muera, sino de la esperanza que Dios me ha prometido. Vea otra vez verso 15. Palabra fiel. Fiel. Verdadera. Dada por Dios, que no puede mentir. Digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Está diciendo Pablo, mírame a mí, dice Pablo. Perseguí a la iglesia, encerré en cárceles a los santos, los arrastraba afuera, odiaba a Cristo y su nombre con todo mi corazón, claro, mucho por ignorancia. Torturé personas, era un soberbio hasta el colmo, estaba lleno de jactancia y de injusticia, pero era un sepulcro blanqueado. Mírame, mira mi conciencia cómo estaba, y mira cuánta culpa tenía yo ante Dios. Y dice,
pero me recibió misericordia. ¿Por qué? Porque confié en Él. Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Dice, pues si a mí, porque yo confié en Jesús, me perdonó, y mira todo lo que hice, para que tengas tú un ejemplo, y tú también te animes a ir solamente a descansar a la cruz del Calvario, al sacrificio de Jesús. Tú no tienes con qué pagar tu deuda. No tienes. Todas tus buenas obras son abominación ante Dios en cuanto se refiere a querer pagar tu deuda. No pagan nada. Y ya Dios dijo que así no se puede. Solamente hay que poner la confianza en lo que Jesús hizo, en lo que vimos la semana pasada, en esa muerte y en la promesa de Dios que dice y no miente, que el que acuda y ponga su confianza con sencillez en Jesús, sea quien sea, y haya hecho lo que haya hecho, aunque sea un Pablo o peor, es suficiente. Y la deuda está cancelada. Que sí valió el sacrificio de Jesús. Que sí tuvo efecto. Que realmente algo fue lo que se pagó ahí, la deuda de todos los pecadores. Y solamente así se puede llegar a obtener el perdón de los pecados, el cual es solamente por fe en Cristo Jesús. ¿Es pues necesario el arrepentimiento? El arrepentimiento es una preparación. Eso es todo. Pero no otorga el perdón. Porque si no, ¿para qué vino Cristo? Si por el arrepentimiento Dios perdona, ¿para qué vino a morir Cristo? ¿No? ¿Qué caso tiene de que hubiera hecho el sacrificio Cristo si por arrepentirte te puede ser perdonado? En vano entonces murió Cristo, ¿no? El arrepentimiento es una preparación. O sea, el que no se arrepiente no puede anhelar a Cristo, no puede ver a Cristo. No le puede ser revelado nunca nada de lo de Cristo porque ni siquiera se siente pecador realmente. Pero el que se arrepiente no es suficiente. Tiene que ir al Señor Jesucristo. Sí, como dice ese canto que cantamos el otro día, sí, a la cruz vi la luz, dice, y las manchas de mi alma yo ya ve, yo la ve, dice, fue ahí por fe que yo vi a Jesús. O sea, yo entendí, pues, eso es lo que está diciendo el canto, es la experiencia de un justificado. Yo vi, me di cuenta lo que Cristo hizo, y que realmente lo que valía era lo que Él hizo, no nada de lo que yo haya hecho. Eso es lo que es la justificación por medio de la fe. Vamos a cerrar nuestros ojos. Esto quiere decir que toda persona que sea el primero de los pecadores o la primera de las pecadoras y que así honestamente, sinceramente se sienta y sepa qué es, digo, con honestidad, ¿verdad? Que esté arrepentido, que ya no quiera volver nunca a lo pasado, puede simple y sencillamente saber el método de Dios para otorgar perdón, que Jesús murió por ti. La Biblia dice que Él murió por todos los pecadores. Todos, solo clasifican aquí pecadores para su perdón. Murió por todos y cada uno de los pecadores, y pagó la deuda de todos los pecados de toda la humanidad, de toda la gente. Pagó su deuda, porque Él gustó la muerte, y la paga del pecado es muerte. Y si no estaba pagando por su propio pecado porque Él nunca pecó, entonces ¿por quién estaba pagando? ¿Por quién estaba experimentando ese juicio, esa muerte? Pues por los pecadores, y por ti en especial, y por mí también. Eso es lo que significa. Y también que es una abominación y un insulto a Dios quererse salvar por obras. Querer pagar tú cuando ya Dios ha dicho que no puedes pagar tú con tus propias obras. Es soberbia del hombre y le quita la gloria a Dios. Dios vio al hombre en su miseria y en su pecado, y simple y sencillamente, por gracia, no porque nadie se lo hubiera merecido, viendo que no se podía salvar el hombre ni pagar sus deudas, envía a su Hijo Jesús, a su amado Hijo, y lo envía a morir. Dice, ok, paga la deuda. Yo mismo voy a pagar la deuda, está diciendo Dios. Yo mismo voy a morir, pues. Eso es gracia. Eso es amor. Eso es favor inmerecido. A fin de que Él sea el justo y el que justifica. Y toda la gloria se la lleva a Él. Y no deja de ser un Dios justo. Ni se vuelve un alcahuete. ¿Te has estado tratando de salvar por obras?
insultando el precioso sacrificio de Jesús, haciéndolo menos, quitándole brillo, pensando en tu soberbia, en tu mente envanecida, que quizás tenías algo con que pagar esa deuda cuando ya Dios dijo que no tienes nada más que morir eternamente. ¿Has osado pensar que porque te arrepentiste merecías perdón? ¿Te has atrevido a imaginarte que porque ahora haces buenas cosas, ya por eso escaparás de la ira que viene? ¿Que porque cambiaste y reformaste tu vida, ya por eso te va a ser cancelada la deuda? Soberbia, engaño del diablo, engaño de tu propio corazón, fariseísmo, justificación por las obras, mas no por la fe y por la gracia. ¿Te has imaginado que porque ya no haces las cosas de antes, ya por eso ya estás perdonado? ¿O has sido como un pecador humillado a donde tienes que ir? A Jesús por fe. ¿Has pensado que en ti hay algo de valor para pagar tu deuda tan grande, que ya la has visto tan negra, de tantas ofensas? ¿O simplemente has confiado en la gracia de Dios? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Has estado buscando 10,000 confirmaciones que no son sino un testimonio de tu incredulidad en la palabra, de si realmente Dios ya te perdonó. ¿Qué no basta con la palabra de Dios cuando Él mismo promete y dice en la Escritura que a todo aquel que en Él creyere no será avergonzado? ¿No basta lo que dice Isaías 53? Nunca encontrarás consuelo si no vas al fundamento. El fundamento es Jesús, Jesús crucificado. Nunca encontrarás reposo para tu alma. Tu conciencia misma jamás se sentirá a gusto porque ella tiene un sentido de justicia natural. Pues tú sabes que la paga del pecado es muerte también. No basta que diga la Biblia que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Harás vano el sacrificio de Jesús no creyendo en Él? ¿No poniendo toda tu confianza en Él solamente? ¿Harás vana su muerte? Con tu incredulidad voluntaria. Que si Dios dice en su palabra que todo aquel que vaya y ponga su confianza en ese Jesús que murió por él, y que eso es suficiente pago de la deuda de tus pecados, eso dice Dios, simplemente hay que confiarlo y creer en eso y dejar que Dios se encargue del resto del asunto. ¿No es una vergüenza que tu conciencia siempre esté en dudas acerca de si has sido o no perdonado? Cuando ya fue presentado Jesucristo ante ti claramente como crucificado, entonces ¿para qué murió? Pregunto yo. ¿Por quién pues? ¿Por quién murió? ¿Para qué murió? Entonces fue vano el sacrificio. De balde vino del cielo nada más a morir por gusto. No encontrarás reposo para tu conciencia, ni para tu corazón, ni perdón de pecados hallarás. Tampoco serás justificado delante de Dios si no aprendes a ir al sacrificio de Cristo y a confiar en lo que Dios ha dicho, en su promesa. Que te baste con lo que Dios dijo, que así como promete que hay infierno, así también promete que todo aquel que ponga su confianza en que Jesús murió por él, siendo un pecador, perdonado está. Que ese pago fue suficiente y que ya Dios no te cuenta lo pasado. Y que Dios ha hecho eso no por méritos tuyos, ni por merecimientos, sino porque Él quiso, por su gracia, por atención a ti, estuvo dispuesto a pagar ese gran precio. Deja de buscar confirmaciones externas. Pues yo siento que ya Dios me perdonó. Pues no vaya a ser que sea el diablo el que te puso esos sentimientos. Es que yo ya siento. Pues no es de que sientas. La Biblia no dice el que sienta será perdonado.
el que ponga su confianza en ese hecho y en esa persona que es Jesucristo. Es que yo ya siento, es que un día yo sentí. Simplemente la Biblia dice que el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y dice la Biblia que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso es lo que todo hombre debería de entender. Esa es la forma en que Dios justifica, o sea, declara justa, declara inocente a una persona. Legalmente es inocente delante de Él, y Dios mismo es el que justifica. La Biblia dice que Jesucristo fue muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo Jesús entró en el cielo después de haber ascendido en gloria, con manos atravesadas y pies atravesados y costado atravesado, como pruebas de que la deuda estaba pagada, y se presentó a sí mismo a Dios. La deuda pagada. No hay nada entonces que temer del juicio de Dios para contigo. El diablo no puede decir nada tampoco. No puede acusar a Dios de injusto, porque la deuda está pagada. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Pueden venir 10,000 dardos del diablo en contra tuya, en tu mente. Si tú aprendes a aferrarte a Jesucristo y a confiar en Él, en lo que Él hizo por ti, no habrá demonio ni diablo que te menoscabe tu fe.